Lo que viene a continuación es el tercer panel de este día, titulado Brechas entre la obligatoriedad de las normas internacionales de contabilidad y su cumplimiento o aplicación. Para este panel, invitamos a moderar esta sesión al Magíster Contador Público Colegiado Jefferson Valdivia Asenjo, titular de la DON 7. El Magíster Jefferson Valdivia es contador público colegiado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y gerente senior de auditoría financiera en KPMG Perú, con más de 10 años de experiencia en auditoría financiera. Es diplomado en NIF por la Universidad ESAN, certificado en presentación de información financiera internacional por ACA y cuenta con un MBA por la Universidad del Pacífico. Además, es docente en diplomados de NIF y auditoría financiera en diversas universidades y colegios de contadores. Esta tarde acompañan a Jefferson Valdivia los siguientes panelistas. Invitamos al doctor contador público colegiado Rubén Saavedra Rodríguez. Él es representante del Consejo Normativo de Contabilidad, contador público y abogado, doctor en Derecho y máster en Derecho Tributario. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Es gerente general de Estrategia Tax and Legal y docente en la Dirección Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es miembro de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la AIC y de la Asociación Fiscal Internacional. Exfuncionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Esta tarde también vamos a invitar a este escenario al contador público colegiado Pedro Francisco Barreto Castañeda. Bienvenido. Él es analista principal de la Superintendencia de Mercado de Valores, con más de 15 años de experiencia en auditoría financiera y supervisión de mercado de valores. Contador titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomaturas y certificación internacional en IFRS y diplomatura en tributación empresarial por ESAN. Finalmente, acompañan en este panel el Magíster Contador Público Colegiado José Luis Fernández Wendel. Bienvenido. Contador Público por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como coordinador de regulación en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional, de los cuales ha dedicado más de 20 años a la supervisión y regulación de empresas del sistema financiero y de seguros. Actualmente participa en el proyecto de armonización de las normas contables de la SBS con las NIF, con especial énfasis en la IFRS 9, instrumentos financieros, y en la IFRS 17, contratos de seguro. Bienvenidos a todos ustedes y podemos iniciar con el panel. Los recibimos con un fuerte aplauso. Ok, muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, agradecerle a nuestro predecesor Juan Paredes por su ponencia, la verdad muy ilustrativa y reveladora, sobre todo en este contexto que tenemos actualmente de cara al 2030. Agradecer también a los panelistas que nos acompañan el día de hoy en esta mesa de debate que de repente va a ser corta, pero yo creo que enriquecedora desde un punto de vista de obtener la perspectiva de cada una de las instituciones que inclusive nuestro ponente anterior mencionó, ¿no? Tanto el Consejo Normativo de Contabilidad, la SBS y la SMB. Definitivamente muchas de las cosas que se han mencionado a lo largo de estas ponencias y sobre todo en la última que está enfocada específicamente a las normas contables que hay en el Perú, y vamos a empezar a desmenuzar un poco lo que es la parte de normas internacionales de información financiera, que es objeto de este foro de debate, ¿no? Definitivamente hay una problemática muy grande y una serie de retos que se han mostrado perfectamente a lo largo de la hora anterior. Y un poco el objetivo que va a tener este foro, este espacio, es poder conocer
desde estos tres organismos justamente cuáles son sus perspectivas de cara también al 2030, que es un poco lo que nos congrega el día de hoy. Definitivamente todos sabemos, y lo mencionaba anteriormente, que las normas internacionales de información financiera contribuyen de manera significativa, en este caso, pues a la transparencia, a la comparabilidad y a la confiabilidad que los diferentes stakeholders que hay sobre los estados financieros, pues tienen sobre la información financiera que nosotros como contadores somos protagonistas activos del suministro y la interpretación de esta información. Pero tampoco podemos ser o hacer caso omiso a que definitivamente hay una problemática grande que tiene varios ejes, que tiene varios retos y perspectivas de diversos frentes, ¿no? Hace poco nosotros, para poner un punto intermedio, ¿no? Llevamos a cabo una encuesta, en este caso a presidentes, en este caso de los colegios de contadores, ¿no? A nivel nacional, en la cual obtuvimos algunos inputs que son sumamente relevantes y que están muy en línea con parte de los retos que se mencionaron anteriormente. Sin ir muy lejos, pues uno de los problemas grandes que había era la falta de capacitación y conocimientos técnicos en muchas empresas, ¿no? Es algo que creo que todos lo vivimos y en mi vereda como auditor también lo vivo mucho en el día a día. Complejidad y costo que puede tener implementar las NIF definitivamente en empresas reguladas, de repente es un poco más sencillo porque hay los recursos para poder afrontar, en este caso, implementación de normas que hasta cierto punto pueden ser complejas, pero en nichos donde de repente todavía no tenemos estos recursos como medianas y pequeñas empresas, podría costar todavía un poco, ¿no? Las diferencias en las interpretaciones. Acá tenemos justamente también a ponentes que vienen de empresas reguladas y también ponentes que nos van a contribuir con empresas no reguladas, porque justamente esta brecha que hay entre la aplicación de las normas nos podría llevar, si no hay una uniformidad, a diferentes interpretaciones, ¿no? Y la necesidad definitivamente de mayor supervisión, ¿no? Acá tenemos representantes de la SMB, de la SBS, donde hay una de repente supervisión más activa o confiabilidad sobre los estados financieros, por el mismo hecho de que la mayor parte de estas empresas vienen siendo auditadas, y esto da cierto assurance sobre la información que se está reflejando en sus estados financieros. Pero el problema no acaba ahí. Y justamente para objeto de este foro de debate es que vamos a contar con la participación y la perspectiva de estas tres instituciones, ¿no? Sobre la cual nos van a compartir sus perspectivas de tres preguntas fundamentales que vamos a tocar a lo largo de los siguientes 30 o 35 minutos. Entonces, doy inicio un poco con la primera pregunta dirigida en el mismo orden para el representante del Consejo Nacional de Contabilidad, ¿no? De la SMB y de la SBS. Estimado Rubén, para empezar primero con la primera pregunta, ¿cuál considera que son los principales desafíos en este contexto que se observan en su institución con respecto a las brechas que hay en la implementación y cumplimiento, sobre todo, de las normas internacionales de información financiera? Gracias, Jefferson. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los participantes, a las autoridades de la Junta, expositores y, bueno, y los panelistas que el día de hoy me acompañan. Respecto a este primer tema, como bien lo ha señalado, las entidades que son reguladas de alguna manera no tienen tanto problema porque son compañías relativamente grandes, cuentan con el financiamiento, y de tal suerte que además el control que se ejerce sobre ellas obliga a que apliquen o usen los marcos normativos. El asunto es complejo en el ámbito de las compañías no reguladas. ¿Por qué razón? Porque en principio, si bien tenemos actualmente ya con la modificación que se hizo al decreto legislativo 1438 a través del decreto legislativo 1525, ya existe de manera expresa una norma que obligue a que las compañías, bueno, se entiende, contadores, deban de aplicar las normas internacionales de información financiera. Pero ya sabemos que la dación y la aprobación de una ley no cambia la situación en la realidad. Es más, incluso a nivel del Consejo Normativo se evidenció la falta de un marco normativo para las microempresas, y en ese sentido es que a partir de este año ya se encuentra vigente la norma peruana de información financiera para este tipo de contribuyentes con ingresos anuales o por actividades ordinarias de 150 UIT hacia abajo. Aun cuando existe este marco normativo, bueno, siempre hubo la obligación a través del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades, de esta resolución del Consejo Normativo del año 98,
pero que igual quedaba la duda, ¿no? Si es que existía obligación legal, digo yo, ya a partir del 2019, en que se hace el ajuste al marco legal del Sistema Nacional de Contabilidad, que duda cabe que hay una obligación. Pero el asunto es que no se viene cumpliendo esta obligación. En primera orden, porque no existe un ente que controle o supervise la aplicación de estos marcos normativos. No hay, no existe. Tampoco existe algún marco legal que establezca determinados incentivos para que las compañías puedan procesar su información bajo NIF. Por lo tanto, ahí tenemos un límite importante. Y algo que Jefferson tú comentabas es el tema de la capacitación. En las universidades, como ya se ha dicho en este espacio, las facultades de contabilidad, algunas le dan más impulso a las NIF, ¿no? Algunas otras muy poco. Hay facultades donde hay 1 o 2 cursos de NIF y sabemos que con eso no es suficiente para entender normas tan complejas como son las normas de información financiera. Entonces, si en la academia no se está formando a los estudiantes con estos conocimientos que deban de ejercer cuando ya egresan, evidentemente no hay manera de que se pueda generalizar su uso. Luego, ya a nivel de los colegios profesionales, si bien se hace esfuerzo de capacitación, sin embargo, creo que estos tampoco son suficientes y existe ese déficit. Claro, de tal suerte que cuando la empresa decide elaborar su información financiera en base a NIF, necesita contratar a un consultor, a un especialista, y eso implica un costo de cumplimiento que definitivamente las compañías, por lo menos medianas, pequeñas, no están dispuestas a asumir. Entonces, esto es una brecha bastante importante. Por otro lado, hay incluso contadores, empresas que consideran que sigue vigente los principios contables generalmente aceptados. Y es más, ves estados financieros auditados incluso en donde no se hace referencia a las NIF, sino a los principios, lo cual está desfasado totalmente. Digo, ahora qué duda cabe, ya el decreto legislativo 1525 ha establecido claramente la obligatoriedad, pero aún así estos, en buena cuenta los auditores vienen manteniendo esta costumbre que va en contra de lo que el marco legislativo establece. Y por último, Jefferson, para cerrar mi participación, otro tema que es una causa importante de esta brecha en la aplicación de las NIF es el tema tributario. ¿Por qué razón? Porque, como bien saben, ya desde el año 2006, la SUNAT reguló los libros y registros para fines tributarios, de tal suerte que los contribuyentes, si bien hacen contabilidad, la contabilidad lo hacen sobre criterios tributarios. ¿Por qué razón? Porque le resulta siendo mucho más conveniente y eficiente aplicar criterios tributarios que no siempre van de la mano con los contables, porque la SUNAT cuando fiscaliza, sí definitivamente sanciona, cobra tributos, aplica intereses moratorios. Entonces, la cuestión se ha complicado más aún cuando al momento de legislar los regímenes tributarios para las compañías, existe el régimen especial del impuesto a la renta, en donde solo se le exige un registro de ventas y un registro de compras, es decir, no llevan contabilidad. Y más aún en el caso del régimen único simplificado, donde uno entra a la página web de la SUNAT y la SUNAT dice, estos contribuyentes no están obligados a llevar contabilidad. Entonces, se generaliza el criterio de que las compañías, por lo menos las pequeñas, no deben llevar contabilidad, cuando esto tiene vigencia en el ámbito tributario. Tanto así que desafortunadamente hace algunas semanas el actual superintendente, ¿no? se refirió a que en algún momento por el avance tecnológico ya los contadores no iban a ser necesarios. Es decir, esa es la percepción que tiene la sociedad en general con respecto al tema de la contabilidad. Entonces, estos
estos aspectos, definitivamente Jefferson y colegas originan pues que no se pueda generalizar el uso y empleo de las NIF. Correcto, muchísimas gracias, Rubén. En el caso del SMB, pero ¿cuál es un poco la perspectiva con respecto a estas brechas? Bueno, gracias. Antes que nada, les quería agradecer a nombre de la SMB la invitación a este evento y saludarlos a todos. Bueno, yendo a la pregunta, sí, la SMB sí exige el cumplimiento de las NIF a las empresas que están bajo su ámbito de regulación, de supervisión. Hay una resolución que es la 013-2023, que es la que enmarca este cumplimiento, esta obligatoriedad de parte de los entes emisores. Pero de todas maneras siempre hay espacios para mejora, ¿no? Yo, bueno, permanentemente estoy en contacto con contadores, con funcionarios de los entes emisores y las inquietudes que manifiestan respecto bueno, digamos, algunas brechas que todavía ellos presentan para poder cubrir, para lograr una adecuada presentación de NIF, principalmente se deben a la falta de capacitación actualizada, sobre todo porque las normas están cambiando constantemente, ¿no? A nivel global se van mostrando nuevas actividades operativas, nuevas actividades extractivas, sobre todo que tienen gran impacto en las empresas en el Perú, y las normas van en ese sentido cambiando y exigiendo muchas veces determinada información que se tiene que revelar o determinados criterios que se tienen que estandarizar y que aplicar. Entonces, en ese sentido, las brechas principales que se tienen por cubrir es justamente vienen dadas por una falta de capacitación que creo que nos enmarca también a todos, incluso a nosotros, a la SMB, a los funcionarios de la SMB. También los costos que representa justamente tener esta capacitación permanente y esta adaptación de los sistemas que también ellos tienen para poder aplicar justamente las normas. Ahora, hablando ya propiamente de la institución de la SMB, bueno, al ser un organismo público, también la SMB afronta, en cierto sentido, las mismas dificultades, ya que se tiene un presupuesto limitado y, bueno, justamente esto nos acorta un poco los recursos, tanto económicos como recursos humanos, ¿no? Para comentarles algo, por ejemplo, el 2024 se emitieron alrededor de 250 informes auditados, que es una parte fundamental para guiar la supervisión de la SMB respecto al cumplimiento de las NIF. Y bueno, el área que supervisa directamente esta información consta de un promedio de 15 funcionarios aproximadamente. Entonces, esto representa realmente un desafío enorme para poder cumplir y hacer cumplir justamente la aplicación de las NIF por parte de las empresas supervisadas, ¿no? Esto a su vez también representa grandes desafíos para nosotros como funcionarios porque tenemos que tratar de orientar estos recursos que son escasos hacia una supervisión que pueda generar impacto, ¿no? Y bueno, dado esta situación, genera bastante importancia efectuar una supervisión basada en riesgos. Y es lo que la superintendencia ha venido desarrollando, ha venido fortaleciendo también los organismos que dentro de la institución se encargan de esta actividad, que es la Superintendencia Adjunta de Riesgos principalmente, y también la Superintendencia de Investigación, Desarrollo e Innovación. Entonces, finalmente yo creo que a nivel de la profesión tenemos las mismas brechas, los mismos desafíos. Se trata principalmente de tener un conocimiento actualizado, tener un conocimiento que incluya, ya que se ha mencionado también bastante, yo estoy bastante de acuerdo en ese aspecto, aspectos tecnológicos, porque es lo que se ve hoy día en el mercado, ¿no? Y avanzar de acuerdo a eso, ¿no? Como país creo que corresponde fomentar una integración, un fortalecimiento de las instituciones
y a partir de ahí trazar una hoja de ruta para poder tener una información a nivel de país que sea transparente, una información financiera que sea de calidad, ¿no? Principalmente. Muchísimas gracias. Y finalmente, para cerrar esa primera ronda de preguntas, José Luis, con respecto a la SBS, ¿no? Sabemos un poco del contexto de la SBS en cuanto a la aplicación de la SNIF como tal. Se había hablado justo en el módulo anterior y es más, están creo en medio de un proyecto de armonización porque justamente es donde hay más brechas de repente entre la SNIF full del GSB versus el actual marco que hay en la SBS. ¿Cuáles consideras tú que son los principales desafíos en cuanto a las brechas que hay en estas aplicaciones? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. El agradecimiento especial a la Junta de Decanos por la invitación a la superintendencia. Este tema de las NIF no es algo nuevo en la superintendencia. Efectivamente, existen brechas entre las normas locales y las normas internacionales. Y la superintendencia, como algunos de ustedes saben, es el regulador contable para todas las empresas supervisadas, ya sea el sistema financiero, de seguros o AFP. Y es una responsabilidad del supervisor que tiene que llevarla con mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas de estas industrias trabajan de manera muy apalancada, ¿no? El grupo de interés ya va mucho más allá de los accionistas y de los bonistas. Realmente los principales interesados, ¿quiénes somos? Somos nosotros, en verdad, los que estamos sentados aquí, los que tenemos nuestros ahorros en los bancos, los que hemos comprado un SOAT para nuestro vehículo, los que aportamos mes a mes para nuestros fondos de pensiones, de jubilación, ¿no? Entonces, la regulación en materia contable también la lleva a cabo la SBS con muchísima responsabilidad, ¿no? Y es política de la superintendencia no tomar recetas hechas, ¿no? Asimismo, la SBS sigue día a día los estándares internacionales e intenta que su regulación esté alineada a estándares internacionales. Pero también tenemos claro que no vamos a tomar recetas hechas. Y esto no es solo en cuestión de las IFRS. En otro tipo de estándares también tenemos adaptaciones locales, en estándares de gobierno corporativo, en estándares de capital, en estándares de lavado de activos. ¿Por qué? Porque las industrias locales tienen particularidades. Los mercados nacionales no operan todos iguales, no todas las industrias operan de la misma manera. Entonces la superintendencia por eso no adopta estándares internacionales, no tiene por política adoptar, tomar recetas hechas. Lo que hacemos nosotros son procesos de adaptación y tratamos de tomar siempre lo mejor de los estándares internacionales y también lo mejor que se hace en otros países, lo mejor que hacen otros reguladores bancarios, de seguros, de AFPs, ¿no? Entonces, de hecho, es un reto siempre estar alineado a estándares internacionales como reguladores. Es difícil, hay cuestiones que van más allá, ¿no? Hay protección de depositantes, ahorristas, afiliados, que hay que tomar también en cuenta en esta balanza. Lo cual no hace sencillo el tema, ¿no? Otro gran desafío, como ya lo han comentado también aquí mis colegas, es el tema de la capacitación. Y en verdad, de repente aquí estamos solo contadores, ¿no? Pero el asunto de las IFRS no es un asunto solo de contadores, ¿no? En el caso de las industrias reguladas por la superintendencia que hacen uso intensivo de instrumentos financieros y de contratos de seguros, no solo participan los contadores, porque este no es solo un asunto de los contadores. Este es un asunto de la gente de riesgos, de la gente de operaciones, la gente comercial, la gente actuarial, ¿no? Entonces participan muchos equipos aquí, ¿no? Entonces, nuestro principal reto como contadores es estar alineados en capacitación, ¿no? O sea, estar capacitados continuamente, ¿no? Porque estos últimos estándares sobre instrumentos financieros, sobre contratos de seguros, tienen temas, conceptos que en verdad son nuevos para nosotros. Yo en la universidad jamás toqué algún tema sobre instrumentos financieros de la manera que se toca hoy, ¿no? Estudiaba yo sobre la base de la pérdida incurrida y hoy el estándar cambió, el deterioro se calcula sobre la base de la pérdida esperada. Igual, en contratos de seguros ni qué hablar, no existía norma de contratos de seguros, ¿no? Existía una norma transitoria que en verdad dejaba mucho espacio a las regulaciones locales. Entonces esas normas implican retos grandes para nosotros, ¿no? Y como superintendencia también nosotros, como regulador contable, el primer reto que tenemos es, hay que entender las normas, ¿no? Hay que entenderlas, porque si no las entendemos, ¿cómo vamos a regular? ¿Cómo vamos a supervisar? Y finalmente siempre teniendo pues en mente es cómo vamos a proteger, ¿no? El dinero de los depositantes, ¿no? Las primas de los asegurados, los fondos de los afiliados. Entonces, nosotros siempre regulamos en toda materia sin tomar recetas hechas, tomando en cuenta también la naturaleza de las empresas que supervisamos. No todos son bancos grandes, no todos son bancos con recursos, que tienen asignados grandes recursos para proyectos normativos, ¿no? Entonces,
De hecho, que incluso que para hasta hacer normas existen estándares internacionales. Eso es lo más curioso. Para hacer normas hay estándares internacionales y la SBS también trata de estar alineado a estos estándares. Y estos estándares empiezan de una premisa principal, ¿no? Una intervención regulatoria o la emisión de una norma genera un costo para alguien. Para una empresa supervisada, de repente para los consumidores, para los depositantes, para los afiliados. Entonces, en el diseño de una política regulatoria, en una intervención regulatoria, debemos tomar en cuenta, en primer lugar, estos costos. Después de estos costos, tenemos que evaluar las alternativas de solución. Hay que identificar un problema. Y después de identificar bien el problema, hay que tener alternativas de solución. Entonces, básicamente, la regulación de la SBS en materia contable también se realiza de la misma manera. Se identifica el problema, en este caso, las brechas con las normas internacionales de información financiera. Pero la respuesta no es simplemente adoptarlas full y mañana sale una norma en el peruano y bueno, perfecto, estamos en IFRS porque todos sabemos que esto no funciona así. Las empresas también necesitan un tiempo de adecuación, de adaptación y surgirán dudas en el camino. Y de repente ya dejo para la segunda parte, ¿qué es lo que hacemos? Porque no es la primera vez que llevamos a cabo un proceso de armonización. Tenemos un norte claro respecto a las IFRS. Vamos a seguir estándares internacionales, pero también tenemos claro que por política SBS no vamos a tomar recetas hechas, ¿no? Sino que vamos a adaptarlas siempre a la realidad de los mercados en los que operan nuestras empresas. Ok, muchísimas gracias. Y justamente, gracias. Cerramos con esa participación la primera ronda. Y se ha mencionado un tema que creo que es transversal a todas las organizaciones, ¿no? Que en este caso es la capacitación. Y eso da un poco de cabida a la segunda pregunta, que también está orientado a eso, ¿no? Y lo mencionó también José Luis al cierre de su ponencia, ¿no? ¿Qué mecanismos, en este caso, estrategias o iniciativas, se han implementado o propuesto para mejorar la capacitación, la supervisión y la aplicación efectiva, justamente que se mencionaba también anteriormente, que sea realmente efectiva, en este caso de las normas internacionales de información financiera? Igual, Rubén. Gracias, Jefferson. A ver, en principio, ¿alguna estrategia o algún plan elaborado para este propósito no existe? Sí, de hecho, hay iniciativas aisladas que, por un lado, hace un par de años el Consejo Normativo generó, que es obtener financiamiento para llevar a cabo un curso de formadores en NIF para pymes. En este curso participaron representantes de los diversos colegios profesionales o departamentales y en una segunda etapa ya la Junta de Decanos ha organizado también un curso formador de formadores en NIF para PYME, pero ya involucrando representantes ya de cada colegio departamental. De tal suerte que ya a finales del año pasado e inicios de ya algunos colegios departamentales han empezado a capacitar en este tema. Sobre NIF Full, si no ha habido mayor iniciativa. Luego, el Comité Técnico Nacional Permanente de NIF, liderado por nuestro amigo Mario Alfaro, el año pasado fue que coordinaron capacitación para docentes y estudiantes en tema de NIF. Yo estimo que la iniciativa estuvo buena. El asunto está que la receptividad de parte de los docentes y estudiantes no fue la mejor, porque se inscribieron muchos, pero a clase asistieron pocos. Entonces, eso evidencia también el poco interés que tiene los docentes, la academia, incluso los estudiantes en capacitarse en temas de NIF. Bueno, lo otro es que, como ya mencioné hace un momento, ya desde este año está vigente el marco contable para microempresas. Eso también ha sido una iniciativa del Consejo Normativo de Contabilidad que ha buscado financiamiento para contratar un consultor y que elabore el borrador de norma que fue discutido. Y luego, en una segunda etapa, lo que se ha hecho es contratar también a un consultor para elaborar la guía de implementación de NIF para PYME. Esa está en desarrollo. Yo creo que pronto ya habrá algún tipo de resultado. No hay más sobre esto. Con relación a la supervisión, no vemos posibilidades porque para que alguna entidad ejerza supervisión con respecto al cumplimiento de estos marcos contables requiere tener la competencia que una ley le deba de asistir.
Entonces, el Consejo Normativo de Contabilidad, por ejemplo, que podría ser el que debería llevar a cabo esta acción, no tiene competencias, atribuciones para ello. Tampoco tiene financiamiento, claro, ¿no? Entonces, no habría manera que por ese lado. De pronto la Junta de Decanos, pero la Junta tampoco tiene competencia, los colegios profesionales tampoco, toda vez que quien es el obligado a implementar las NIF es la empresa. Claro, sí podrían hacer algo con respecto a hacer el seguimiento si es que el contador viene aplicando las normas contables, pero más allá de ello creo que no se puede hacer más. Y con respecto a la aplicación efectiva, sí, pues definitivamente, si no hay supervisión, no, si no hay incentivo para aplicar NIF, la aplicación efectiva es prácticamente nula. Eso es lo que podría comentar, Ifado. Ok, muchísimas gracias, Rubén. En el caso de la SME, Pedro, un poco cuál es la perspectiva con respecto a estos mecanismos y estrategias que están llevando a cabo actualmente. Perdón. De cara los participantes del mercado de valores, la superintendencia durante varios años desarrolla el curso de mercado de valores, que es un programa dirigido principalmente a egresados de las universidades de todo el país que pueden postular y pueden acceder a este mercado, a este curso. Entre los cursos que se tocan están también el de contabilidad, el de NIF y además de finanzas principalmente, ¿no? También tiene, bueno, un área, la superintendencia, que atiende las consultas del público en general. Pueden también acceder a información, digamos, en cursos, libros, seminarios, incluso revistas, entiendo, sobre temas de contabilidad, de mercado de valores en general. También, bueno, siempre hay un plan para poder seguir emitiendo estas charlas que de repente por pandemia fueron un poco paralizadas, pero se están retomando charlas al público también en general, principalmente también en temas de mercados de valores, fondos mutuos, alternativas de inversión, pero también tocan muchos temas contables, ¿no? Ahora, de cara hacia los funcionarios de la superintendencia, también se está retomando planes de capacitación. Como les comentaba, bueno, al ser un organismo público tenemos un presupuesto algo limitado, pero siempre se están viendo modalidades de capacitación interna y también en el extranjero. También entre los proyectos que tiene la superintendencia, bueno, no puedo entrar en mucho detalle esto, pero hay desarrollos de tecnologías que están incluyendo dentro de un plan de gobierno digital el desarrollo de una inteligencia artificial, por ejemplo. Son temas que la superintendencia trata de recoger de los mercados, estar viendo constantemente cómo evolucionan las entidades reguladas, que siempre van a estar un paso más adelante porque sus operaciones los obligan a eso. Y además tienen muchas veces los recursos que los organismos reguladores no tenemos. Pero se trata de no perder el paso, de estar constantemente efectuando también una supervisión activa para poder conocer y entender. Y además está decirlo, estar capacitados, creo que también le corresponde a cada persona, a cada funcionario, por un tema de integridad, tener un poco de la predisposición de poder estar capacitado constantemente, ¿no? Perfecto. Y finalmente, desde la SBS, ya en la ponencia anterior nos habías comentado algo, José Luis, de iniciativas que se están llevando a cabo. No sé si puedes ampliar más esa parte. Sí, les puedo comentar un poco cómo es que llevamos a cabo este proyecto, porque para la superintendencia, cada vez que queremos hacer un proceso de armonización, lo trabajamos a través de un proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto tiene una hoja de ruta, ¿no? Y generalmente, para nosotros siempre la adaptación de las NIF no es algo que hemos llevado a cabo de un día para otro. Generalmente son procesos largos. Son procesos que inician por el diseño, ¿no? O sea, tenemos una hoja de ruta que es clara para las industrias supervisadas. Creo que eso es importante, ¿no? Que las empresas supervisadas tengan desde el inicio claro hacia dónde vamos, más o menos cuándo es que van a entrar en vigencia las normas contables y que participen del proceso, ¿no? Entonces, tenemos una hoja de ruta clara compartida con las industrias. Creo que eso es básico, ¿no? ¿A quiénes van a afectar la regulación contable? A las empresas supervisadas. Entonces, las empresas supervisadas tienen que estar enteradas desde el día 1, ¿no? Desde que la superintendencia anunció el plan, nosotros
Comenzamos con una etapa de capacitación interna, primero formar capacidades a la interna, eso fue lo más importante. Hay normas muy complejas aplicables a empresas supervisadas, como esta NIF 17 de contratos de seguros, como esta NIF 9 de instrumentos financieros. Tenemos un equipo de trabajo interno en la superintendencia capacitado en estos temas, y la idea justamente es, luego de esta capacitación, pudimos identificar las brechas, porque si no conocemos bien los estándares, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico de lo que nos falta hacer o del camino que nos falta recorrer? Primero tenemos que capacitarnos. Y luego de capacitarnos, ¿qué hicimos? Recién pudimos identificar nuestras brechas. Y después de identificar nuestras brechas, ¿qué es lo que hicimos? Intentamos nosotros escribir una normativa contable, un proyecto de normativa contable para las empresas supervisadas. Porque un poco como les comentaba anteriormente, primero nos gusta comprender. Antes de regular, quiero entender qué me dice el estándar. Si yo no lo entiendo completamente, ¿cómo es que se lo voy a exigir a un supervisado? Entonces, luego de entenderlo completamente, bueno, si yo lo he entendido, estoy en capacidad de emitir yo también una normativa contable al respecto. Obviamente que tenga siempre, que esté alineada al estándar internacional, pero algunas desviaciones existirán por motivos prudenciales o de repente por cuestiones muy locales, ¿no? Particularidades de los mercados locales. Nos reunimos también con otros reguladores porque estos procesos de repente están más avanzados en otros países. Nos reunimos con algunos reguladores de la región, algunos reguladores fuera de la región, un poco para saber cuál había sido su experiencia en la adopción de estándares. Luego de estas reuniones también nos reunimos con empresas locales. Perdón, nos reunimos con empresas locales que ya aplicaban NIF para reportar a sus matrices del exterior. Entonces, con toda esta formación de capacidades, con estas reuniones con otros supervisores, con entidades que ya aplican IFRS para remitir a sus matrices del exterior, pudimos nosotros escribir algunos borradores en materia contable, ¿no? E inmediatamente, ¿qué hicimos después? Compartirlos estos borradores con la industria, con los supervisados, porque finalmente ellos son los que los van a tener que aplicar, ¿no? Entonces, la idea es justamente que exista retroalimentación. Cuando uno elabora un proyecto normativo, tiene que haber retroalimentación. Esto no es un juego de un solo lado, ¿no? El regulador, y por buena práctica también en emisión de normativa, el regulador tiene que compartir con anticipación los proyectos normativos con todos los interesados, no solo los supervisados, sino también los interesados. Y esta vez hemos ido un poco más allá, también en línea con otros. El estudio de impacto cuantitativo de NIF 9 para el sistema financiero terminó a fines del año pasado y la idea es que el próximo año entre en vigencia la norma. El estudio de impacto cuantitativo para empresas de seguros, al ser algo más complejo porque entran en paralelo dos normas importantísimas como son la NIF 9 y NIF 17, es un poco más largo, es un poco más prolongado, pero justamente la idea es, ¿por qué hacemos un estudio de impacto cuantitativo? Primero, para testear nuestro borrador normativo, a ver qué cosas podemos ajustar, en qué cosas nos equivocamos, porque obviamente siempre las normas son perfectibles. Algunas cosas haremos bien y otras cosas haremos no tan bien. Entonces, este estudio de impacto cuantitativo nos va a servir también a nosotros para ajustar, ¿no? Ajustar clavijas en nuestra normativa, pero también para saber oye, ¿en cuánto impacta en el patrimonio de las empresas, no? Porque no es que se me ocurra, ya entra en vigencia mañana, y luego el impacto en patrimonial es tan grande que tengo que tomar otras acciones supervisoras que no queremos. Entonces, para eso también sirven los estudios de impacto, ¿no? Entonces, la idea es tener un plan, capacitarse, tratar de consultar con los pares, reguladores, con otras entidades que van a intentar hacer un proyecto de norma, compartirlo, recibir retroalimentación, hacer estudios de impacto, ¿no? Y luego de todo ello, recién tenemos pensado emitir las normas finales, ¿no? Que seguramente tal vez no sean 100% perfectas, pero yo sí estoy seguro de que van a ser mejores que los proyectos que diseñamos hace un par de años, ¿no? Entonces, ese es el camino que sigue la SBS por lo general para implementar una norma, ¿no? No simplemente saco mañana una norma en el peruano y, bueno, cada uno vea cómo la implementa, ¿no? Y de hecho, incluso tenemos un canal abierto desde hace algún tiempo con las empresas supervisadas. Si ellos no entienden lo que nosotros hemos escrito en nuestro proyecto normativo, están en toda la libertad de usar este canal de comunicación
y pactar alguna reunión o hacer una consulta por escrito para aclarar aquellas partes de nuestros proyectos contables que no estén claras o que sean imprecisas o que ellos hayan detectado algún error, porque no estamos libres de cometer errores, ¿no? Entonces eso también considero que es importante en un proceso de implementación, ¿no? La capacitación, compartir con todos los interesados los proyectos, recibir retroalimentación, hacer estudios de impacto y tener canales de comunicación siempre abiertos, ¿no? Creo que eso son cuestiones clave en todo proceso de adopción de una normativa. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, definitivamente el tiempo queda corto para ese tipo de temas, así que quisiera justamente dentro del marco de este foro, que es de miras a la profesión contable al 2030, palabras finales de cierre que enmarquen principalmente las prioridades y los retos que se vienen en estos siguientes años, ¿no? Y obviamente agradecerles primero por su participación a este foro, que ha sido, como digo, corto, pero muy fructífero para todos los presentes. Así que empiezo contigo, Rubén, a nombre del Consejo Normativo. ¿Cuáles son estas prioridades y retos a corto, mediano y largo plazo de cara al 2030? Gracias, Jefferson. El reto es bastante grande porque, conforme lo señalaba, en el caso de las empresas no reguladas, prácticamente el avance es muy poco. Creo que no solo como consejo normativo, sino como gremio profesional, deberíamos impulsar la sensibilización de las ventajas que tiene las normas de información financiera. Tal vez impulsar incluso coordinaciones con el Poder Ejecutivo que permitan evidenciar estas ventajas. Queremos ser un país que forme parte de la OCDE, sin embargo, no tenemos compañías, o el porcentaje más grande debe ser el 99%, no aplica NIF, de tal suerte que no se tiene información uniforme y transparente. Entonces, eso por un lado. Luego, lo otro que ya se ha comentado es el reto en universidades, porque ahí es donde empieza toda la historia, ¿no? Ahí está la base. Yo no creo que se afecte la autonomía universitaria coordinando o impulsando algún dispositivo legal que por lo menos uniformice la formación en los contadores sobre normas de información financiera. Es más, creo que es la esencia de la profesión. El contador público debería conocer los marcos contables. Entonces, ahí yo creo que no hay autonomía universitaria. Creo que lo estamos malentendiendo, que las universidades pueden enseñar una cosa. No, hay cosas que son bases del contador que deberían necesariamente enseñarse. Yo no sé si para ello se requiera emitir una norma o tal vez en la misma modificación de la ley del contador público se puede incorporar, pero la idea es que las universidades tengan ya dentro de su malla curricular cursos orientados a la formación en NIF. Con respecto al tema de la supervisión, decíamos que no hay competencias para la supervisión. Eso debería implicar que también se promueva un marco normativo para que las compañías puedan presentar información financiera bajo NIF a algún ente regulador y haya un ente que controle el uso y aplicación de las NIF. No sé si deba ser el Consejo Normativo, no sé si deba ser la Junta de Decanos o un ente independiente, pero debe haber control con respecto a esta información. No cabe duda que las coordinaciones que se puede hacer con cualquier entidad van a sumar y si bien la SUNAT, lo mencioné hace un momento, las palabras no fueron las más adecuadas de parte del superintendente, pero creo que sobre esa base se ha establecido vínculos, se ha habido una mesa de trabajo en donde tal vez se puedan hacer esfuerzos por ese lado y incentivar el uso de las NIF. Como saben, ahora ya estamos próximos a presentar la declaración jurada anual de impuesto a la renta y ya desde hace un par de años en la declaración se exige que marques cuál es el set de normas contables que aplicas. Claro que no lo están haciendo obligatorio porque ahí me comentaba un colega que se puede saltar esa parte y no declarar, pero tal vez se pueda hacer un esfuerzo por lo menos para iniciar en ese aspecto o exigir de parte de la SUNAT la aplicación de las normas contables o en su caso incorporar dentro de la misma declaración jurada que el contador o que el contribuyente
exprese cuáles son las políticas contables bajo NIF que se alejan del marco tributario, ¿no? Porque por ahora solo tenemos adiciones y deducciones. De tal suerte que se busque bajo cualquier manera, ya sea a través de la dación de una norma legal, esfuerzos a nivel del Ejecutivo, la SUNAT, el mismo Consejo Normativo, se busque sensibilizar, capacitar y controlar la aplicación de las NIF. Eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Rubén, por tu participación. Pedro, igual, palabras finales y un poco tu perspectiva de cara al 2030 en la profesión contable. Bueno, tratando de recordar un poco las funciones de la Superintendencia de Mercado de Valores, en términos concretos, se trata de emitir normas, orientar y supervisar. Todo esto conllevaría, si se hace, yo creo, digamos, en una forma, digamos, buena, podría todo esto conllevar a tener una información, reportes financieros claros, transparentes, que se puedan tener en forma oportuna. Y yo consideraría que ese sería, digamos, a nivel de país, el reto principal que tenemos, además de tener una información, digamos, homologada también de parte de todos los entes económicos. Entonces, de cara a ello, considero que, bueno, nuevamente insistiría un poco que los principales retos consisten en poder fortalecer las instituciones, poder tener, digamos, también una comunicación más fluida entre los organismos reguladores para tratar en lo posible de alinear también los estándares de regulación, de normas que se emiten y que se van a trasladar a los entes supervisados para que la información que fluya sea en cierta forma también homogénea. Asimismo, la capacitación, nuevamente yo creo que es fundamental y en este aspecto también recalco el hecho de que se incluyan también en la currícula incluso universitaria temas de programación, temas de análisis financiero, mucho más énfasis en finanzas que incluso puede llegar hasta los colegios, ¿no? Hasta los colegios de educación secundaria. Sería bastante importante tener estos cambios para poder fortalecer. Finalmente, como digo, el objetivo para mí sería tener información que cumpla con NIF, que sea información transparente, clara, para poder tener en general un mercado de empresas que puedan reportar y que su información pueda ser leída en cualquier parte del mundo, ¿no? Ojo que también se vienen los temas de sostenibilidad, que son bastante importantes, y yo considero que va a ser un cambio de acá en este periodo de tiempo que más o menos se enfoca en la pregunta, que son 6 años, 5 años, y toca también lo mismo, estar bastante capacitado, estar al día con la normativa que se va emitiendo. Europa viene a pasos agigantados con estos temas. Y del lado de los emisores, de las entidades, de las empresas, también creo que les toca comprometerse en cierta forma con la revelación de la información. Y este proceso definitivamente tiene que ser paulatino, tiene que ser gradual, porque también conlleva unos costos importantes para ellos, ¿no? Muchísimas gracias de igual manera, Pedro, por tu participación. Cierro con José Luis, palabras finales y tus perspectivas de cara al 2030 en el marco de este foro. Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación. Comentarles que la superintendencia estará siempre preocupada por alinear su normativa siempre a estándares internacionales. Dentro de estos estándares, las NIF o las IFRS, y como comentaban también aquí mi colega, de hecho que también la normatividad o los estándares sobre sostenibilidad es algo que se nos viene. Y se nos viene pronto, ¿no? Y no hay mucho tiempo, ¿no? O sea, de hecho que en la superintendencia también se está trabajando sobre este tema. Existen otros grupos de trabajo. Si quisieran ver en profundidad cómo es que trabaja la superintendencia el tema de armonización con NIF, los invito a visitar la página web de la superintendencia en que tenemos un enlace en el que están todos los documentos que hemos compartido con la industria, tanto documentos normativos como plantillas de estudios de impacto, plantillas de estados financieros. Y también podrán encontrar en la página web de la SBS una hoja de ruta sobre otro grupo de trabajo que ve el tema de cambio climático y temas de sostenibilidad, que como les comentaba es algo que se viene con mucha fuerza y hay que prepararnos también, son nuevos estándares.
hay una relación entre la información financiera, la información de sostenibilidad, de cambio climático. Como contadores los invito también a capacitarse sobre estos temas. Y como consejo final, tenemos que estar actualizados. Las normas cambian todo el tiempo. Lamentablemente lo que aprendemos en las aulas universitarias está vigente solo unos años y después las normas van cambiando, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos en este proceso de armonización a NIF 17, pues la Fundación aprobó la NIF 18 y 19 y estamos nosotros en un problema porque cuando sacamos los estudios de impacto no sabíamos que el estado de resultados iba a cambiar o va a cambiar a partir del año 2027 y estamos en disyuntivas, estamos en problemas, pero es un lindo problema. No es un lindo problema para los contadores porque quiere decir que tenemos trabajo también, ¿no? Entonces, aprovechemos esta coyuntura de cambio porque es una coyuntura de oportunidad también, ¿no? Les invito a todos a seguir capacitándose, formando capacidades y yo pensaría que obviamente cada vez más vamos a utilizar la tecnología o va a ser más influyente en nuestro día a día, pero busquemos seguir agregando valor a las organizaciones, empresas, instituciones con fines de lucro, sin fines de lucro, en las cuales laboramos en nuestros propios emprendimientos, ¿no? Creo que tenemos todavía oportunidad para seguir creando valor en este contexto, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a los tres por su participación y a todos ustedes también por su atención en este foro. Muchas gracias.